tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio, una gran alegría con que ustedes nos dispensen su atención, nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Al comenzar el año queremos desearles todas las bendiciones de la tierra, pero sobre todo queremos desearles mucha salud. Si tenemos salud, el resto lo conseguimos nosotros. Las pandemias tienen las características nefastas de crear un caos masivo y generalizado, tanto en lo personal como en lo social. Se relacionan con temores, confusión, incertidumbre y la probabilidad de la muerte, propia o de nuestros familiares, seres queridos y amigos. Asimismo, las pandemias son disparadores de estrés social y personal, a consecuencia de los ajustes drásticos en las rutinas, separación de amigos y familiares, pérdida de empleos y el tan temido aislamiento social, el confinamiento. El COVID-19 ha traído consigo todo esto y más, mucho más. Ha cambiado nuestras prioridades y ha puesto nuestras vidas patas arriba. Ha puesto de rodillas a la ciencia médica y todavía hay tantas interrogantes que quedan mucho, pero mucho por estudiar. Esta pandemia del COVID-19 ha creado una serie de pandemias paralelas. Entre las más serias y con consecuencias a corto, mediano y largo plazo están las pandemias mentales y psicológicas. Pandemias paralelas de las cuales hablaremos en el día de hoy con la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense, la cual nos honra con su presencia y será nuestra invitada de hoy. No se vayan, regresamos con la doctora Katy Gómez para hablar sobre las pandemias psicológicas y mentales paralelas al COVID-19. Regresamos. Gracias por su paciencia y por esperarnos pacientemente. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense, la cual es nuestra invitada de hoy para hablarnos sobre las pandemias psicológicas y mentales que acompañan al COVID-19. Katy, bienvenida. Yo estoy súper feliz de tenerte a ti como anfitriona en la tarde de hoy. Señores, yo me estoy estrenando con ella, pero ella es un espectáculo de persona, es una mujer inteligente, hermosa, pero sobre todo tiene mucha empatía y eso para mí es muy importante porque creo que una de las enfermedades psiquiátricas más actuales y pandémicas en este tiempo es la falta de empatía, o sea que los humanos ya no somos humanos. Gracias, señor. Estoy ruborizada, créanmelo, es una realidad. El 2022, Katy, nos encuentra con el COVID-19 por todo lo alto. Cuando creíamos que las cosas mejoraban, llegó el Omicron y con su activa virulencia aumenta la positividad, aumenta la demanda de servicios médicos. Miles de personas haciendo fila de manera desbocada y afanosa para hacerse la prueba PCR. La tasa de infección supera el 45%. Esto está creando un terrible nivel de incertidumbre, Katy, que casi crea una histeria colectiva. Mira, siempre ha sido mi preocupación
y desde hace más de 2 años cuando iniciamos, decía que muchas de las medidas a nivel de Estado que se estaban tomando estaban llevando a la población precisamente a que se manifestara un tipo de histeria colectiva. Para los que no saben, son acciones erráticas frente a un estado de estrés que pueda vivir el ser humano, que de una u otra forma todas las personas, entiéndase, no importa el nivel educacional, no importa la profesión que usted tenga, no importa su situación económica, usted va a tener conductas erráticas frente a ciertas situaciones. Desde que estamos viviendo esta pandemia, es evidente, señores, lo desconocido a ustedes y a mí nos va a causar incertidumbre. Es inevitable que ni ustedes ni yo sepamos para dónde vamos. Ahora sí, lo que sí es posible evitar es que ustedes y yo nos enfermemos a nivel psiquiátrico, y ese ha sido, yo creo, que uno de los mayores retos en este tiempo, porque nos estamos enfocando tanto en el COVID que nos olvidamos de que nosotros los seres humanos somos un conjunto de cosas y que sin salud mental no hay salud. Sí, así como usted oye, porque si usted no está bien de aquí arriba, usted no va a cuidar su cuerpo, usted no va a cuidar de su familia, usted no va a tomar las precauciones necesarias, y por eso yo he luchado tanto con la salud mental. Cierto, tenemos unas nuevas variantes, pero sabíamos que iba a pasar esto. Inmediatamente tú comienzas a colocar la vacuna, y ya para eso mi amigo y colega, el doctor Balcácer, ha sido el experto para mí y mi guía en todo esta trayectoria del COVID. Sabíamos que inmediatamente se colocaran las vacunas, pues iban a aparecer más variantes. Eso no es nada nuevo. El problema es cómo las personas han ido asimilando informaciones de todo el mundo, menos de las autoridades correspondientes. Miren, y déjenme decirle ahora que Katy menciona a Héctor Armando. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, mi hijo, y yo íbamos a hacer el primer programa del año sobre preguntas y respuestas sobre el COVID-19 para actualizar la situación y responder todas las posibles preguntas. Pero resulta que, infectólogo al fin, en esta circunstancia, un imprevisto hizo que él no pudiera estar con nosotros, y les manda sus disculpas, su más sincera sentimiento de que quizás el próximo viernes, dependiendo cómo esté la situación, pues podamos hacer ese programa prometido. Así que, Héctor Armando, donde quiera que estés, nuestro cariño, nuestro afecto. Katy, toda esta situación de la incertidumbre, el miedo, que todos sabemos que ante lo desconocido, la persona, inclusive a veces, tú sabes que el miedo tiende a que la gente agrede, la gente se desboca, las emociones se hacen incontrolables. También el bombardeo constante de información contradictoria. Eso es una cosa que está de una manera increíble incidiendo en la salud psicológica y mental de la gente. Todas esas informaciones a ratos contradictorias, ¿cómo manejamos esta incertidumbre? Mantenemos la cordura y no morimos en el intento. Mira, te voy a dar 2 términos que recientemente están, vamos a decir, de moda, que son las fake news y la posverdad. Exacto. Ambos términos se refieren a informaciones que son falsas y que de una u otra forma nos están llevando a que el ser humano no solamente se mantenga desinformado, sino que también va creando un sistema, una estructura cognitiva, donde ya, cuando me refiero a la estructura cognitiva, es a la forma de pensamiento que nos lleva a tener un impacto en nuestras emociones, y conforme a estas emociones, pues entonces actuamos. Y fíjate que el ser humano siempre ha tenido una necesidad de creer en algo, en lo que sea. De una u otra forma, eso es algo que viene de manera innata con nosotros para buscar una seguridad, una mayor aceptación, incluso en nuestro propio ambiente. Entonces es importante que nosotros recordemos que en esta etapa, de una u otra forma, donde las personas han ido dañando todo lo que es su autoestima, todo lo que ha sido su funcionamiento de manera normal, simple y llanamente se llena de información o da informaciones en búsqueda de ese llamado de atención para yo sentirme mejor, que le importo a alguien, que estoy haciendo algo que vale la pena, como digo yo, en busca de likes y views. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Cada vez que nosotros nos mantenemos pegaditos a estos aparatitos inteligentes, entonces todas esas informaciones distorsionadas son las que van creando esa estructura
que produce en mí emociones. Lamentablemente, cuando yo busco a un ingeniero para darme información de salud, tengo un problema. Claro. Cuando yo busco a un plomero para hablarme de contabilidad, tenemos un problema. O cuando buscamos a doctor Google en vez de un infectólogo, de un epidemiólogo o de un psiquiatra o un psicólogo. En este tiempo, fíjate, es importante que nosotros nos demos cuenta que la mayoría, y no quiero que nadie se ofenda porque ese no es el propósito, aquí estamos psicoeducando y por eso hay dos profesionales delante de ustedes. Vemos que los influencers, personas que estudian comunicación, saben de todo menos de comunicar. Katy, Está duro lo que acabo de decir. No, pero es una realidad. Miren, los medios de comunicación, a propósito de eso que Katy dice, que no era el momento que yo iba a hablar de eso, pero los medios de comunicación determinan cómo la gente ve el mundo. Y es una responsabilidad sumamente grande. Los medios de comunicación crean ídolos, derriban ídolos, crean presidentes, derriban sistemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho, mucho, mucho cuidado. Tú hablaste ahora, pero eso va a ser un tema que lo voy a tratar cuando nos toque el tema niño, y es el asunto de la dependencia a la pantalla, cómo el confinamiento ha afectado la salud mental con la adicción de los niños a los teléfonos, a la tableta, a la computadora. Cuando yo publiqué el cambio del programa, recibimos todas las preguntas que ustedes se pueden imaginar. Yo voy a ir intercalando, después de esta pregunta que yo le voy a hacer a Katy, las preguntas que recibimos del público, súper interesantes. Preguntas que a Katy y a mí, como profesionales de la conducta, nos sorprendieron gratamente, porque realmente son preguntas súper interesantes. Katy, ¿cómo el miedo a la enfermedad, a la gente contagiarse, ha cambiado nuestra psiquis y nuestra forma de manejarnos en nuestra interacción social? Mira, el ser humano tiene una capacidad de aprendizaje enorme, pero dentro de esa capacidad también tiene algunas incapacidades, y una de ellas es el temor a la muerte. Y antes escuchábamos mucho decir a la gente que inmediatamente se daba el diagnóstico de cáncer, les estaban dando su sentencia de muerte. Ahora te dicen que tiene COVID y te están dando una próxima sentencia. Número uno, como hablábamos de la primera incertidumbre, todo aquello que no tiene una respuesta causa miedo. Segundo, personas que no tengan la capacidad de manejar estados de estrés van a desarrollar alguna condición a nivel emocional o mental y se va a ir cronificando si no le ponen la debida atención, si no busca ayuda, si no busca esa respuesta para esa mejoría de ese estilo de vida que está llevando. Y evidentemente el miedo, a pesar de ser una de las emociones básicas, que no es mala, cuando no se maneja de manera adecuada, termina con una enfermedad mental. Definitivamente. Katy, lo que hablábamos tú y yo con el asunto de las preguntas del público, nosotros sacamos algunas y las tenemos aquí. Oye, la primera que yo cuantifiqué. ¿Es normal sufrir de ideas catastróficas en este momento o debería yo buscar ayuda profesional por ello? Mira, me encanta que pregunte porque las ideas catastróficas van muy de la mano con las personas que tienen un estado depresivo. Recordemos que dentro de lo que Aaron Beck menciona en la terapia cognitiva conductual, una de sus triadas es precisamente la visión catastrófica. Exacto. Así que yo te hiciera la sugerencia de que no tienes que ir de manera inmediata a un psiquiatra, pero sí que te viera un psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico entonces me va a descartar si tú tienes o estás presentando un abanico de síntomas que me den depresión, y de ahí evidentemente bajo su responsabilidad, bajo su ética profesional, dirá, bueno, necesitas ir al psiquiatra para que te medique y luego continuar con una terapia aquí. Siguiendo en ese mismo tenor, a mí se me ocurre preguntarte, ¿cuáles entonces son las patologías psicológicas y psiquiátricas más comunes que tú en tu experiencia profesional estás tratando y has tratado asociadas al COVID-19? Mira, para mi sorpresa les debo decir que en la República Dominicana ha aumentado en más de un 60% la consulta a nivel de psiquiatría de casos nuevos, personas sin antecedentes psiquiátricos y sin ningún otro tipo de factor de riesgo por lo cual tengan la enfermedad, aparte de la aparición de la pandemia. Y puedo decirte que estamos viendo mucho trastorno de ansiedad,
muchos ataques de pánico y evidentemente la depresión se ha disparado a niveles increíbles. No, y no es de extrañar, porque tú y yo sabemos que uno de los nuevos diagnósticos que la OMS y toda la cantidad de limitados estudios que se han hecho, porque la pandemia es muy nueva, uno de los mayores problemas es la llamada fatiga pandémica, que el confinamiento de tanto tiempo ha creado en la humanidad que camina la Tierra. Esa fatiga pandémica, ¿cómo se ha manifestado aquí en República Dominicana en tu experiencia? Mira, sí ha existido, y iba a la parte ya emocional y psicológica, porque aunque no podemos llamarlo trastorno del sueño per se, pero sí estamos viendo alteración del patrón del sueño, que también me puede producir la misma fatiga, porque una persona que no descansa, que ese cerebro se mantiene en alerta y activo, pues evidentemente me va a crear otros síntomas también que van a complicar lo que es la salud mental ya per se de esa persona. Entonces, mire, estamos viendo esa alteración del patrón del sueño, estamos viendo mucha alteración en lo que es la parte de la conducta alimentaria. O están comiendo demasiado o muy poco, o están dejando de comer. Entonces, aparte de todo esto, estamos viendo una población que no quiere ninguna actividad física aún dentro del hogar, lo cual también hace que nuestro cuerpo en sedentarismo, pues evidentemente también pueda presentar este tipo de fatiga. Lo estamos viendo, pero fíjate, hay algo que sí ha llamado más mi atención, y es que eso de manera per se lo estamos viendo en el personal médico, en el personal de salud, enfermeras, bioanalistas, psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque estamos sobregirados en la población en este momento de todo tipo de enfermedad, no solamente física, señores, porque nos estamos olvidando que hay otras enfermedades. Se han destapado los casos de hipertensión arterial, se han destapado los cánceres, los trastornos gastrointestinales. Todo eso tiene que ver con el estado mental. Mira, yo tenía esto para más tarde, pero ya que tú lo traes a colación, yo cuando iba a preparar el programa me pasé horas y horas, ayer en la noche y hoy en la mañana, informándome, buscando, intentando ver cuáles estudios tenía la OMS, cuáles eran datos precisos que yo pudiera traer aquí para compartirlo con ustedes y que Katy y yo pudiésemos discutir sobre ellos. Según estudios avalados por la OMS, las enfermedades mentales están pasando factura de manera brutal, dice, estoy citando, y llama la atención que los más afectados por depresión y ansiedad son 50% jóvenes entre 18 y 29 años. Cualquiera podría pensar que serían los más adultos mayores porque están más cercanos a la muerte. Pues no, jóvenes de 18 a 29 años. Y el personal médico en general con un 28% afectado de depresión y ansiedad. Y tiene lógica. Yo me imagino... Pero no te creas que es el COVID que nos está creando eso. ¿Sí? Son los enfermos cuando llegan, porque nos damos cuenta de la indisciplina, nos estamos dando cuenta que no se dejan guiar, nos damos cuenta que hay muchos casos que son irresponsabilidad. Y eso te duele como personal de la salud. ¿Qué es lo que buscamos? Que nuestro paciente esté sano. ¿Es cierto? Y muchas personas me dirán, pero ustedes viven de eso, de que nos enfermemos. Sí, pero nuestro éxito es que tú estés sano. Este es el verdadero éxito, es que tú tengas salud mental, es que tú puedas decir que tienes salud física, salud emocional, salud en todas las áreas de tu vida y puedas funcionar, porque cuando tú funcionas, nuestro país, nuestra comunidad, nuestra sociedad avanza y crece. Pero si estamos enfermos, ¿qué va a suceder? Hay un gasto económico, hay un gasto emocional a nivel familiar. Entonces, no es menos cierto que lamentablemente nosotros somos la población más afectada. Y me llama la atención, aquí compartiendo con la audiencia, que sí, tienen que ser nuestros jóvenes, pero usted sabe también por qué, cuál es la respuesta. Ellos son los que están más expuestos a querer estar en la calle, a tener esa vida social, esa vida de comunicarse para ir a eventos y todo eso. Ya la persona más adulta ha tenido etapas que ha podido completar en su vida. Pero fíjate que hasta el hecho de no ir a la universidad los está afectando a nivel emocional. Porque ellos entienden que la única forma de relacionarse es viéndose de persona a persona. Y no es tan fácil para esa población joven aceptar el distanciamiento físico, porque no es lo mismo distanciamiento social que físico.
También, mira, una de las cosas, además de la fatiga, de los horarios de locura del personal de salud, también tú te imaginas lo que es el temor a infectarse, no ni siquiera a ellos, infectar a sus familiares. Por ejemplo, yo voy a compartir algo muy personal y muy íntimo con ustedes. Yo, la madre del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, soy relativamente joven todavía, pero mi madre, que tiene 97 años y que vive conmigo, es de los grupos más vulnerables que pueden existir. Entonces, imagínense ustedes durar un año sin poder visitarnos, viéndonos desde el balcón, de lejos, por video. Realmente, una familia, Héctor Armando, por ejemplo, es sumamente cariñoso, afectivo. Mi hija Denise, Raquel, trabajando muchísimo. El no poder reunirnos. Nosotros somos una familia que nos encanta, por ejemplo, darnos amor. Y me imagino que la mayoría de las familias son así. Entonces eso tiene que ser terrible. Déjenme seguir en la onda y vamos a tratar de ser bien conciso para poder dar la mayor cantidad de información posible. En ese mismo estudio, la OMS alerta sobre un repunto de suicidios debido a la pandemia. ¿Tú crees, a mí se me ocurrió automáticamente, posible relación con el síndrome de la culpa del sobreviviente? Pudiera ser, pero entiendo, independientemente, y yo quiero que eso sí lo tenga claro la población, que es que el suicidio es consecuencia de una patología psiquiátrica y nosotros sabemos que más del 96% es por una depresión y el otro porcentaje, pues evidentemente hay una condición psiquiátrica de otro tipo. Hemos visto suicidios también por impulso, hay personas que tienen una estructura de pensamiento que los hace ser personas más emocionales y evidentemente esto lo lleva a esa decisión catastrófica. Yo entiendo que ahora es donde se están registrando más, tenemos más estadística y evidentemente las cifras van a sentirse mayor en este momento, pero el suicidio siempre ha existido y lamentablemente en unas cifras altas. Otra de las preguntas que nos llamó mucho la atención del público y que se repitió 3 veces. Doctora, durante la cuarentena perdí el deseo sexual y aún no lo recupero del todo. ¿Esto es algo temporal o debo consultar a un especialista? Mira, me encanta esa pregunta porque, como tú dices, ha sido gran parte de lo que se consulta hoy en día. Eso va a depender del estímulo al que tú estés enfrentando. Puede ser tanto temporal o puedes buscar ayuda. Siempre he dicho, cuando ya una situación no es manejable y te está causando un disconfort, tienes que buscar un seguimiento. En este caso, lo que yo recomiendo es que sea una evaluación por una terapeuta sexual o un terapeuta sexual para que puedan guiarte mejor. No me parece que sea funcional. La mayoría que estamos viendo es a causa del estrés mal manejado. Ya. Katy, viendo que todas las condiciones psiquiátricas, psicológicas, mentales se han disparado, el estrés, el confinamiento, la separación de familiares, de amigos, la violencia intrafamiliar, toda esta situación de incertidumbre, de desconocimiento, ¿cómo ha sido incidente o no en el uso de los psicofármacos? Muy alto, tan alto que estamos hasta preocupados porque las personas van y piden los fármacos sin una guía autorizada, no porque lo esté indicando un psiquiatra, y eso es bueno que lo sepan. Muchas personas comprando antidepresivos, estabilizadores del ánimo, incluso medicamentos control. Lo cual, déjeme decirle algo, es muy peligroso porque nuestro cerebro se maneja a través de neurotransmisores. Y cuando usted tenga una condición que deba ser tratada por un especialista, entonces vamos a tener una complicación mayor para poder colocarle un fármaco. Se ha disparado la cifra, incluso como te digo, de medicamentos específicos, pensando que en 2 semanas yo resuelvo un estado depresivo porque compré un antidepresivo en la farmacia. Cada persona tiene su idiosincrasia y su clínica.
no todas las depresiones son iguales. A veces usted tiene emociones que puede confundir con depresión y no es depresión. Y como dice Héctor Armando, no existen enfermedades, existen enfermos. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, las diferencias individuales son lo que marca la diferencia. Y eso es muy preocupante, estamos muy preocupados por ello porque se han elevado mucho las cifras y lamentablemente no todos los fármacos de psiquiatría tienen un control. Y no solamente eso, sino que esto crea otro problema y es la dependencia. En la mayor parte de los medicamentos, porque hay personas que entienden, y esto es importante, no, yo me bebí hoy un antidepresivo porque me sentí en baja. Mira cómo psicológicamente les trabaja, sabiendo nosotros que un antidepresivo para poder funcionar puede durar hasta 15 días, pero la persona de manera psicológica comienza a hacer una dependencia y ahí viene el otro problema. Antes de ir a la pausa, vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta, Katy. Sabemos tú y yo que los síntomas mentales no afectan por igual a toda la población. En este caso específico, ya los casos mentales como pandemia paralela al COVID-19, ¿cuáles son los factores y los grupos de riesgo? No se vayan, regresamos con la doctora Katy Gómez para seguir hablando de las pandemias mentales paralelas al COVID-19. Gracias por esperarnos pacientemente. Seguimos hablando con la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense, sobre las pandemias mentales y psicológicas del COVID-19. Antes de ir a la pausa dejamos en el aire una pregunta y era si habían en esta situación grupos y factores de riesgo. Tú sabes que nosotros siempre nos llevamos de estadísticas internacionales y tú mencionabas un estudio importante que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y ellos nos estaban presentando que parte de la población vulnerable es la ocupación. La ocupación de lo que estamos evidentemente haciendo, los médicos, es una de las poblaciones vulnerables. También los maestros que están dando frente a esa situación, los bioanalistas evidentemente. Sí, todo el personal de salud. Todo el personal de salud de manera generalizada. También ellos nos mencionaban que el factor sexo, en el caso de las mujeres, también nos hacía más vulnerables, cosa que no me sorprende porque en todas las demás también bailamos nosotras. Así es. Y evidentemente una población de los 21 años de edad aproximadamente hasta los 49 años, me parece. Sí, así dice justo ese estudio, eso es una realidad. Vamos a hacer otra de las preguntas del público para que entremos y vamos a caer en la situación del hogar, la familia, los niños. Doctora, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo a que controle su ira y a veces agresión a la familia? Antes de ir a la pandemia, él no era así. Mira, regularmente cuando vemos procesos de violencia, y eso es importante que usted lo sepa, usted no puede hacer nada por la otra persona. Esa persona tiene que reconocer que tiene un problema. Ahora, lo que usted sí puede hacerse responsable de evitar agresiones hacia usted o hacia sus hijos, porque como madre usted tiene la responsabilidad de guardar física, emocional y mentalmente de sus hijos. Así que yo lo que sugiero es que busques tu ayuda para que comiences a limpiarte, a cuidarte y a darte cuenta que estás en un ciclo de la violencia. Nadie se volvió violento por la pandemia. Eso es una realidad. Una de las cosas que yo siempre he hecho énfasis en el asunto de la pandemia es que yo no creo que el COVID-19 hizo que la gente fuera ni más buena ni más mala. Yo creo que lo que ha hecho es que todas esas potencialidades que teníamos dentro, el COVID-19 ha sido el caldo de cultivo para que se manifiesten. Todas esas situaciones latentes, todos esos sentimientos, todas esas patologías a flote. Salgan a flote. En esa misma dirección, y ella habla de violencia, que su esposo no era así antes de la pandemia, yo realmente tengo mi poquito de duda, pero supongamos que sí. ¿Cómo se ha manifestado en tu consulta, en tu experiencia, el asunto de la situación durante el confinamiento
de la violencia intrafamiliar, esposo, esposa, hijos. Mira, ha sido una gran manifestación. Incluso tú has visto las cifras de las muertes dentro de los sistemas familiares. Quiero decirte algo, la falta de comunicación o la mala comunicación crea ira interna, y esta ira interna es la que explota. Cuando vino el confinamiento, evidentemente teníamos que comenzar a crear un vínculo que no teníamos a nivel familiar. Claro. Y al no conocernos y comenzar a ver todas estas diferencias, no tener para dónde explotar hacia afuera, entonces comenzó a verse a lo interno. Y eso es lo que estamos viendo manifestada, familias disfuncionales tratando de funcionar en una crisis. Entonces, eso es lo que ha sucedido, y por eso estamos viendo, lastimosamente, en las consultas, muchas familias que llegan con que mamá siempre está irritada, y evidentemente lo manifiesta el de menor poder, que son los hijos, porque ya papá la ha agredido previamente. Entonces, estas dinámicas se han dado con frecuencia, han aumentado las cifras de violencia, las cifras de divorcio y evidentemente las de muerte o algún tipo de agresión catastrófica dentro del sistema familiar. Y sobre todo los niños, que son la parte más vulnerable, y los adultos mayores. Los adultos mayores y los niños, desde un inicio, todos los estudios que se han presentado nos han dado evidencia de que han sido dentro de los más afectados. ¿Y por qué digo esto? Porque a un niño nadie le quiso explicar lo que sucedía, entonces al adulto mayor simplemente lo aislaron por ser mayor. Entonces a ambos le hemos ido provocando un sinnúmero de emociones negativas que hoy en día se han transformado en enfermedades mentales. En esa misma dirección, y antes de entrar a un tema específicamente de los niños que a mí me preocupa mucho, muy acorde con lo que estamos hablando, otra pregunta de una amiga que nos envió por WhatsApp. Doctora, con esta situación del Omicron y la ola de contagios, no he podido hacer nada bien, ni en mi trabajo, ni con mis hijos. El cuidado de la casa me irrita cada vez más. Yo realmente lo único que quiero es llorar y dormir. Cosa que no me pasó en el confinamiento, sino ahora. ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? No sé qué hacer. Mira, yo entiendo que muchas personas se han descuidado en lo que es su salud mental y no han creado planes y rutinas. Han dejado de hacer las cosas que normalmente hacía, pero no han buscado actividades alternas. Por ejemplo, yo te decía que una de las cosas que yo practiqué en mi casa, que tengo niñas pequeñas, tuvieron 1 año y 6 meses totalmente guardadas en la casa y ninguna tuvo síntomas de ansiedad. Ustedes dirán, bueno, ella es psiquiatra, practicó, sí, pero yo también pude haberme desesperado independientemente. Lo que creamos fue rutinas, a tal hora tal cosa, y esas rutinas fueron variando. Aprendimos actividades nuevas, utilizamos informaciones como, por ejemplo, una buena lectura para nutrirnos. Entonces, cuando tú te nutres y te cuidas y tienes esas capacidades para hacer diversas actividades, tu mente no tiene tiempo solamente de centrarse en lo que te hace daño, que es lo que yo escucho que está pasando con esta persona de nuestra audiencia, que me está diciendo que solamente está enfocado en eso. Entonces es comenzar a cambiar el foco de aquello que te está produciendo un disconfort y comenzar a ocuparte o realizar actividades nuevas que te den una satisfacción. En ese sentido, uno de los grandes problemas del COVID-19 es el asunto de las rutinas, que todas nuestras rutinas se trastocaron, todas. O sea, nuestra vida se puso patas arriba, esa es una realidad. Y en ese sentido, no podemos olvidar que los niños reaccionan en gran parte, acorde a las conductas de los adultos, porque son sus modelos a seguir. En esta circunstancia, y es una de mis grandes preocupaciones, mascarilla, distanciamiento social, no besos, no abrazos, no visita a los abuelos, que son los encargados de dar ese amor incondicional y sin disciplina, porque para eso están los padres. En esta circunstancia, Katy, yo me pregunto, además, antes de hacerte la pregunta, mucha gente se rió cuando vieron un video que mandaron de una niña que iba y donde quiera que veía algo que tenía un saliente, la niña tendría 2 o 3 años, ella pensaba que era un dispensador de alcohol y iba y le hacía así, ella hacía donde quiera que iba. O sea, con todas estas restricciones, ¿no estaremos creando una generación de autistas emocionales? Mira, yo creo que peor, estamos criando en este tiempo para trastornos de personalidad.
y hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los niños que recibimos tienen mucha ansiedad. Dicen que ven monstruos. Para que ustedes tengan una idea, han tenido regresiones. Cuando hablo de regresión, niños que controlaban sus esfínteres, pero hoy se orinan en la cama, o lloran, o tienen un apego patológico hacia los padres. Debo recordarle algo, el 80% del cerebro de tus hijos, tú y yo somos los responsables. No es lo que digas, es lo que haces, porque es por imitación que nuestros hijos aprenden. Entonces es importante que cuando nosotros seamos incapaces de manejar estrés, pues entonces buscamos una ayuda extra para no poder afectar a nuestros hijos. Es importante porque tu calma es la calma de ellos. Es que nosotros somos sus modelos. Por eso nuestros niños no están bien. No. Es que para mí los más afectados han sido los niños. Porque es lo que le digo, los padres, los adultos, los hermanos mayores, somos los modelos a seguir. Fíjate que de por sí el papá le entrega un aparato inteligente y se olvida. Entonces comienzan a crecer con todas esas carencias. Y esta es una etapa donde nuestros niños necesitan atención, corrección, apoyo, compromiso paterno, de cuidado y de dar información. Ojo con esto. A nuestros hijos sí hay que darle información. Y no solamente darle información, en la medida, obviamente sin exagerar, lo que el niño pregunte y lo que usted entienda y su sentido común le dice que el niño puede entender. Pero ahí caemos en lo que te decía ahorita que íbamos a hablar un minuto sobre eso, y es lo siguiente. Ahora que ya no estamos en confinamiento y que ya están algunos colegios y algunas escuelas de manera presencial, los niños durante el confinamiento de 1 año y pico se acostumbraron a las tabletas, al teléfono inteligente, a la computadora. No es verdad que los niños se limitaban solamente a las clases. Además era un mecanismo que los padres utilizaban para poder trabajar ellos con su teletrabajo, las madres con hacer sus tareas en el hogar. Entonces, esos niños tuvieron el tiempo suficiente para desarrollar una adicción a las pantallas. Esto es uno de los problemas mentales y psicológicos mayores a los que estamos abocados. ¿Qué tú le dices a los padres? Porque ahora no es de golpe y porrazo, las adicciones no es porque yo lo dije y porque yo soy tu mamá. Así es, tenemos que comenzar a colocar horarios porque muchos de ellos están teniendo manifestaciones de agresividad, pero es por la alteración que se ha presentado en su ciclo circadiano. Se han invertido el ciclo del sueño precisamente a causa del uso de estos aparatos. Y yo creo que es el momento en que los padres podamos ser padres. ¿Se oye a cliché? Pero hay que cumplir la labor que nos corresponde. La supervisión es importante. Muchos de los padres entregaron un aparato electrónico y, como tú decías, no solo se dedicaban a las clases, sino que buscaban todo tipo de información sin supervisión. Entonces hay que comenzar por un horario. Te la voy a dar tanto tiempo y entonces ir limitando a medida que nos vamos reintegrando a nuestra sociedad. Sería uno de los tips principales. Señores, ya nos quedan unos 8 minutos de programa y la verdad es que hay tantas preguntas y tantas interrogantes que a uno también le crea como un poquito de ansiedad porque uno quisiera como poder decirlo todo. Suponte que uno de nuestros amigos televidentes, hayan algunos ahora mismo que se estén preguntando cuáles son las señales de advertencia, de alerta, de que yo necesite ayuda psicológica o psiquiátrica para poder transitar por esta tortuosa covidianidad en que se ha convertido nuestra cotidianidad, porque definitivamente tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. Esto llegó para quedarse, en mayor o en menor grado. Entonces, ¿cómo? Eso es tan simple como saber si yo estoy dejando de hacer las cosas que normalmente hago en mi rutina y estoy siendo disfuncional. No estoy durmiendo, no me estoy alimentando, he dejado de ir a mi trabajo, tengo miedo siquiera salir de la calle cuando tú y yo no controlamos el COVID, pero sí controlamos nuestra conducta frente a esta pandemia. Entonces, ya inmediatamente con esa poquita cosa que te he dicho aquí, sabes que necesitas una ayuda profesional, ya sea primero del psicólogo y ya luego el psicólogo, si en caso descubre que tienes alguna patología psiquiátrica, pues entonces te deriva. Y déjenme decirle una cosa, dicen el hábito no hace el monje, pero lo identifica. Los hábitos, las rutinas, cuando se alteran, no es verdad que se instauran de golpe y porrazo. Generalmente se necesita ayuda profesional.
Es muy común. Esa es la realidad que tú y yo estamos abocados cada día. En esa misma dirección, una pregunta del público. ¿Cómo puedo manejar el miedo terrible que tengo a contagiarme? Tengo que ser honesta. No puedo controlar el miedo a estar con gente. Fíjate que en ese sentido esta persona ha ido creando un pánico y probablemente pueda tener ataques en algunos momentos. Ya tú necesitas un tipo de ayuda a nivel profesional, porque precisamente los ataques de pánico son un miedo irracional, como tú misma nos estás especificando. Así que yo te sugiero que antes de que esto se complique, tú busques una ayuda a nivel psiquiátrico para que podamos entonces servirte de manera particular. Es lo que le digo, no hay recetas mágicas ni generales para todo el mundo. No hay enfermos, hay enfermedades. Las diferencias individuales, inclusive hasta la condición de llegada del paciente, es definitivamente uno de los factores más importantes. No es lo mismo el que va que el que lo llevan. Tú sabes que el pronóstico es totalmente diferente. Miren, ya nos quedan 5 minutos, nos dice nuestro director. Y déjenme decirle algo, yo le pedí que me avisaran porque quería leerle algo. Con esta situación de casi histeria colectiva que tenemos y la gran preocupación que tenemos con este asunto del Omicron, yo traje para leerle algo de la prensa de hoy, cortito. La OMS estima es error calificar la Omicron como una infección leve. La variante Omicron del COVID-19 está matando a personas en el mundo y por ello no debería de ser calificada como leve, afirmó este jueves la Organización Mundial de la Salud, OMS. El jefe de la OMS recordó que el alto número de casos causados por Omicron, más contagiosa que la anterior variante Delta, ha causado presión en los hospitales. Y cito, aunque Omicron parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que debe de clasificarse como leve, dijo el director de la OMS en una rueda de prensa. Al igual que las variantes anteriores, Omicron causa hospitalizaciones y está matando a personas, insistió, agregando que el aumento exponencial de los contagios está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo. La semana pasada se notificaron a la OMS unos 9.5 millones de nuevos contagios de COVID-19, una cifra récord desde el momento que comenzó. ¿Qué te parece? Bueno, la realidad es que yo no quiero que ninguna de nuestra audiencia actúe por miedo o por terror, pero sí bajo conciencia. Nosotros los médicos nos hemos dedicado no solamente a trabajar para ustedes, sino a psicoeducar. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, yo les voy a dar algunas por lo menos advertencias o cositas que las personas puedan tomar de manera rápida. Yo te voy a dejar, vamos a dejar eso para las conclusiones, porque viene como anillo al dedo la siguiente pregunta del público que la dejé adrede. No me preocupa la situación del COVID y no me interesa tomar medidas para no contagiarme. ¿Debería yo preocuparme por esta actitud? ¿Qué le parece? Mira, ciertamente yo no quiero que ninguna persona, como te mencionaba, actúe bajo el miedo o el terror, pero tampoco bajo la irresponsabilidad. Sabemos que la pandemia es algo que está presente, es algo serio y que estamos perdiendo muchas personas a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Así que ciertamente sí, debería de preocuparte que no le des mente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero también quiero decirle a nuestra audiencia que procure cuidarse desde la salud mental. Cuando yo me hago consciente de lo que está sucediendo, entonces voy a actuar conforme a esa madurez. Tenemos que cuidarnos, hay que usar la mascarilla sin quitársela, hay que tener distanciamiento, como lo hemos tenido mi compañera y yo el día de hoy. Hay que tratar de tener la menos disposición de estar en aglomeraciones para que todo esto pueda pasar y simple y llanamente resulte ser un mal sueño para todos. Señores, el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Gracias, Katy Gómez. Vamos a tener que volver a hacer otro programa como lo habíamos pensado, con las pandemias paralelas a nivel
También, además de las psicológicas y mentales, con todas las preguntas que se nos quedaron y de acuerdo a la actualidad del momento, y las físicas, médicas, porque hay una cantidad de pandemias increíbles paralelas que también están en esa situación. Lo que sí yo les digo, por favor, cuídense. No es verdad que esto el gobierno tiene que decirme qué yo hacer, que la OMS tiene que decirme qué yo hacer. Esto es una cuestión de responsabilidad personal, de personalidad, de responsabilidad social. Cada uno de nosotros que se cuida, cuida a su familia y los cuida a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Katia. Ha sido un honor y un privilegio tenerte con nosotros. A ustedes nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Buenas tardes.